Muchas personas cuando profundizan en el estudio del cuerpo humano se vuelven creyentes o se preguntan, o al menos en algún punto llegan a preguntarse cómo es posible que una máquina tan perfecta y sincronizada haya podido generarse por mera evolución natural y espontánea de las especies. Y cómo es posible que no haya intervenido en ese proceso tan increíble una entidad superior. Nosotros hoy vamos a empezar a profundizar en todos los mecanismos que permiten la emisión de sonidos. ¿Cuál es el primer episodio? El primer episodio ya es increíble, es que el aire entre al cuerpo humano. ¿Cómo es que sucede que el aire entra al cuerpo humano? Esa magia de la naturaleza sucede gracias al siguiente fenómeno. En el tronco del cuerpo humano hay un músculo en el medio que divide por completo el tronco en dos. Y tenemos por encima el tórax, que tiene el corazón, el timo y los pulmones, y por debajo el resto de los órganos del aparato digestivo, aparato reproductorio, etc. Es una cúpula muscular, tiene la forma de la cúpula, como si fuera una cúpula de iglesia, pero con dos elevaciones, y está insertado por debajo en las costillas y por detrás. Y tiene un par de agujeros, uno por donde la comida desciende hacia el aparato digestivo y otro por donde circula la sangre hacia arriba y hacia abajo para que el aparato circulatorio pueda cubrir todo el cuerpo, ¿sí? Pero salvo esos dos agujeros, divide por completo el cuerpo en dos. ¿Qué es un músculo? Un músculo es una masa de tejido o un órgano que tiene la función de alargarse o acortarse, relajándose o contrayéndose. Cuando trabaja es cuando se contrae. Cuando entra en estado de tensión, trabaja y su función es contraerse. O sea que básicamente es un órgano que tiene la capacidad de acortarse. Después se relaja y vuelve, ¿sí? Consume energía cuando se contrae y lo otro lo hace por mera elasticidad de las fibras que vuelven a su estado inicial, ¿sí? Este órgano, que es el diafragma, que tiene esta forma de cúpula, como está agarrado por debajo, ¿sí? Como si fueran mis codos, cuando se acorta, desciende. O sea, si mis brazos se acortaran y están agarrados por debajo, van a descender. Al descender, presiona hacia abajo al resto de los órganos, que en la medida en que los músculos abdominales cedan, lo van a ayudar a esos órganos, le van a dar más espacio a esos órganos para que puedan desplazarse. Y en la medida en que los músculos del suelo pélvico también se relajen, van a ayudar a que desciendan un poquito. A estas acciones se le va a sumar la acción de los músculos intercostales externos que van a abrir las costillas, generando aún más espacio de forma lateral y un poquito ascendente. Y todo ese espacio que genera, que gana el diafragma al presionar hacia abajo, hace cada centímetro cúbico que gana el diafragma empujando hacia abajo es algo que se va a manifestar en el volumen de los pulmones, porque los pulmones están cubiertos por la pleura, que es una membrana que está adherida a todo lo que hay alrededor. Entonces, al agrandarse el tórax, cada centímetro cúbico se ve reflejado en una expansión de los pulmones, ¿sí? Al expandirse los pulmones, las partículas de aire que están adentro de los pulmones dicen ¡fa! ¡Qué bueno! Estamos más cómodos ahora, nos podemos estirar. Y se empieza a correr la bola de que hay más comodidad, se empieza a correr la voz de que hay más comodidad adentro de los pulmones, y las partículas que están afuera del cuerpo humano dicen, allá adentro tenemos más espacio, vamos para allá. Y se mandan para adentro buscando comodidad. Así es como funciona la presión de aire. O sea, cuando hay un lugar con mayor presión de aire y otro con menor presión de aire, quiere decir con más partículas de aire apretadas y otras que están más dispersas, si no está bloqueado el pasaje, esas diferencias de presión se van a equiparar y eso genera el movimiento del aire, ¿sí? Que eso también sucede en la atmósfera. Entonces, ahí es que las partículas de aire entran. Nosotros sentimos que aspiramos como una aspiradora, como si lo hiciéramos con la nariz, pero en realidad es porque hay un reflejo que se llama nasodiafragmático, que cuando yo tengo la intención de inhalar, se activan los músculos alares de las narinas y disparan un reflejo en el diafragma
que hace que el diafragma empuje hacia abajo. Por eso yo siento que inhalo con la nariz, pero en realidad es ese reflejo del diafragma que empuja hacia abajo y genera ese espacio, las partículas se mandan para adentro hasta que más o menos están igual de cómodas adentro que afuera. Y eso va a suceder en la medida en que los distintos pasajes de aire estén abiertos, ¿sí? Que ahora vamos a ir a eso. Entonces ahí el cuerpo humano logra capturar oxígeno de la atmósfera. Ese aire va a pasar por las narinas o por la cavidad bucal, según por donde inhalemos. Va a entrar a la cavidad bucal, va a llegar a la faringe, va a bajar por la faringe hasta llegar a la laringe. La epiglotis va a ser, es como una especie de mecanismo como los trenes que hace que las cosas entren al aparato digestivo o al aparato respiratorio. Entonces, en principio, la epiglotis va a permitir el pasaje de aire y el aire va a descender, va a entrar a la laringe, las cuerdas vocales van a estar relajadas, ¿sí? Y van a dejar pasar el aire que va a llegar a la tráquea y va a llegar a los pulmones, ¿sí? Porque las cuerdas vocales, en realidad, ni son cuerdas ni son vocales, son un esfínter del aparato respiratorio, son la última línea de defensa. Cuando un agente externo quiere entrar al cuerpo humano, lo primero que tenemos para bloquear el pasaje son las narinas, que las podemos cerrar para evitar que el aire entre, los labios, después la lengua contra los dientes, después la base de la lengua, que es la porción posterior, que puede elevarse y desciende el velo del paladar. Entonces bloqueamos ahí atrás. Si sigue ese agente, tenemos la epiglotis, que puede hacer que eso pase para el aparato digestivo, que es su función cada vez que tragamos, ¿sí? Hacer que las cosas pasen para el aparato digestivo. Y si ese agente igual entra a los pulmones, atraviesa entra a la laringe, y la epiglotis no lo hace pasar por el aparato digestivo, que es cuando nos atragantamos con algo, ahí tenemos las cuerdas vocales, que son un esfínter, como si fueran los labios, son repliegues musculares, no son cuerdas, ¿sí? Son bordes de músculos que al contraerse se cierran y no permiten el pasaje a nuestro preciado aparato respiratorio, ¿sí? Pero si todos esos pasajes están liberados, el aire va a entrar a los pulmones. Ok, primer paso, lo logramos y tenemos combustible adentro de nuestro tanque y podemos ahora estar un paso más cerca de poder emitir un sonido. Bien. Siguiente paso. Lograr sacar ese aire y las cuerdas vocales, que fueron uno de estos esfínteres que permitió el pasaje del aire hacia adentro, se vuelve, por desarrollo evolutivo, una pieza que va a tener una función vocal, ¿sí? De emisión de voz o de sonido. Y en ese sentido sí, sería un repliegue vocal o una cuerda vocal, como se le llama habitualmente. ¿Y cómo va a funcionar? ¿Cómo van a funcionar las cuerdas vocales? Van a funcionar de la misma forma que podrían funcionar mis labios, bloqueando el pasaje de aire, habilitándolo y bloqueándolo de forma alternada y súper acelerada, muy rápido, ¿sí? Como si yo hiciera esto. ¿Sí? Estoy dejando pasar el aire y lo bloqueo, lo dejo pasar y lo bloqueo. Ese movimiento sucesivo de las cuerdas vocales, ese bloqueo de pasaje y liberación de pasaje, va a perturbar las partículas de aire, va a hacer que las partículas de aire empiecen a vibrar y esa vibración es el sonido. El sonido es un fenómeno físico que tiene que ver con una vibración en torno a su punto medio de las partículas de aire, ¿sí? Y según la frecuencia, la velocidad con la que lo hagan, el sonido va a ser más agudo o más grave. Cuanto más rápida sea ese movimiento de las partículas de aire, más agudo va a ser el sonido. Cuanto más lento, más grave va a ser ese sonido. Cuanto más agudo sea, las cuerdas vocales tienen que moverse más rápido, ¿sí? Van a vibrar como mucho más rápido. Cuanto más grave, van a vibrar más lentamente, y eso es lo que va a permitir generar distintas frecuencias en el movimiento de las partículas del aire, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Gracias a qué va a suceder eso? Cuando nosotros vamos a emitir un sonido, las cuerdas vocales, en lugar de liberar el pasaje, lo van a bloquear, ¿sí? O sea que se van a cerrar. En el momento en que vamos a iniciar un sonido, que vamos a gestar ese sonido inicial, las cuerdas vocales van a estar cerradas
Y lo que nosotros tenemos que lograr ahora es lo mismo que sucedió para que el aire entre, pero en la otra dirección. Es decir, necesitamos que aumente la presión de aire lo suficiente, o sea, que estén suficientemente apretadas las partículas de aire dentro de los pulmones como para que las que están más arriba digan, vamos a separar las cuerdas vocales, vamos para afuera porque no aguantamos más acá adentro y necesitamos salir porque afuera sabemos que hay más espacio y queremos estar más cómodas, ¿sí? O sea que vamos a generar una diferencia de presión opuesta a la que permitió la entrada del aire. O sea que las cuerdas vocales se van a separar gracias a ese aumento de presión. Ahora, ¿cómo generamos ese aumento de presión? El diafragma no nos lo va a permitir porque la función del diafragma es opuesta. El diafragma lo que hace es empujar hacia abajo, no empujar hacia arriba, ¿sí? Pero por suerte el cuerpo humano está diseñado de tal forma que, que los músculos trabajan como antagonistas. Entonces, en un montón de movimientos vamos a encontrar músculos que se acortan permitiendo un fenómeno y otros que se alargan permitiéndolo, y al revés, músculos que se acortan permitiendo un fenómeno y músculos que se alargan permitiendo el fenómeno opuesto. Entonces el diafragma no tiene un músculo par que haga lo mismo para el otro lado, pero lo que sí tenemos es, uno, el fenómeno de elasticidad del diafragma. Por elasticidad, los músculos una vez que se acortaron, después tienden a volver a la posición inicial. Entonces ahí ya tenemos un poquito de fuerza ascendente. Si nosotros dejamos de activar el diafragma va a tender a volver a su posición inicial por elasticidad, es como que vuelve a la posición de inicio, ¿sí? Pero aparte de eso, nosotros tenemos toda la musculatura abdominal, que fue la que, digamos, parte de la musculatura abdominal nos permite llevar hacia afuera y parte nos permite llevar hacia adentro. O sea, hay músculos con funciones opuestas. Pero hay un montón de músculos que al contraerse, esos músculos que nosotros, si los relajamos, permitimos anteriormente, al relajarlos, nosotros permitimos que los órganos se desplacen hacia adelante. Esos músculos ahora, si los ponemos a trabajar, van a presionar hacia adentro, entonces van a colaborar con que el aire salga hacia afuera. A eso se le puede sumar también la acción de los músculos intercostales internos, que son músculos que están destinados a la exhalación, no en la respiración normal y habitual, sino, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, son músculos que intervienen cuando necesitamos exhalar mucho más rápido porque las demandas de oxígeno aumentan. Y respecto de la utilización de estos músculos para cantar, hay distintas escuelas. Lo mismo con los músculos del suelo pélvico. En el suelo pélvico tenemos músculos que, si se contraen, también colaboran con que haya un ascenso del aire, ¿sí? Con esto yo no estoy diciendo que voy a querer que contraigan el abdomen ni que contraigan esos músculos del suelo pélvico. Después vamos a ver bien cómo queremos usar estos músculos, ¿sí? Que es una de las claves de la técnica vocal. Pero en principio tenemos músculos que van a poder colaborar con que la presión de las partículas del aire aumente dentro de los pulmones, presionando hacia adentro de los órganos y hacia arriba, haciendo que el diafragma, aparte de su elasticidad, se sienta presionado por debajo, y esa presión ascendente va a hacer que las partículas del aire empiecen a pelotonarse tanto que van a lograr separar las cuerdas vocales. Que cuanto más agudo sea el sonido, más tensas van a estar, con lo cual vamos a necesitar más presión de aire para poder separarlas, lo cual va a hacer que se muevan más rápido, y cuanto más grave sea el sonido, van a estar en contacto pero no tan tensas, lo cual va a hacer que se muevan más lento, que los periodos sean más lentos, pero van a dejar pasar más aire, con lo cual vamos a necesitar más cantidad de aire para que funcionen correctamente. Y en ese momento en que nosotros logramos separar las cuerdas vocales para que se genere esa danza interna que perturbe las partículas del aire, recién ahí, con todos esos fenómenos que logramos, lo único que vamos a lograr es un sonido apenas audible. La semilla del sonido, la semilla de la voz, es una cosa insignificante, como la vibración de una cuerda sin la caja de resonancia. O sea, es una cosa apenas audible que, gracias a un montón de procesos increíbles de los cuales vamos a hablar en el próximo video, se transforman en lo que nosotros escuchamos cuando cantamos.